Mi nombre es Lesbi Joana Lora Carrillo, soy la directora del programa de licenciatura en educación infantil del campus o de la sede Valledupar y pertenecemos a la Facultad de Educación. Somos el único programa que forma licenciados de manera presencial. La mayoría de los programas están de manera virtual o también de pronto en algunas clases los sábados. Pero nosotros somos el único programa en el departamento del Cesar que tiene abiertas las puertas para la presencialidad de lunes a viernes. Otro factor diferenciador es la formación pedagógica en cuanto a los saberes propios de la educación infantil en relación con la cultura, con las infancias en contextos latinoamericanos y sobre todo en el departamento del Cesar, que tenemos una diversidad tan amplia de culturas, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos entender y reconocer esos saberes propios de las infancias en relación a lo cultural, en relación a todos los procesos de inclusión también nos da ese punto diferenciador. También que la licenciatura está fundamentada en la pedagogía, en la didáctica y en los saberes sobre la infancia, pero con una formación sociohumanística que lleva a nuestras estudiantes o a nuestras futuros y futuras licenciadas a tener un pensamiento crítico. Otro factor también que consideramos diferenciador es que es la práctica pedagógica, porque esta práctica pedagógica pone en escena esos contextos socioculturales diversos. Además de que las y los estudiantes pueden hacer sus prácticas pedagógicas en colegios, jardines infantiles, también lo pueden hacer en otros escenarios en el que puedan de alguna manera también comprender las realidades sociales y la situación de vulnerabilidad que puedan estar viviendo los niños y las niñas entre 0 a 6 años. Nosotros tenemos electivas como seminario en contextos socioculturales diversos, electivas pensando en los procesos de inclusión o en los procesos de los niños y las niñas con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, aquellos niños que tienen de pronto algún trastorno del aprendizaje, alguna condición en cuanto a discapacidades físicas o visuales o auditivas. También en ese ejercicio y en esas electivas que profundizan también estas necesidades, le va a permitir a los y las estudiantes reconocer cuáles son esas necesidades, pero también saber qué hacer frente a eso, cuáles pueden ser esas estrategias lúdicas y pedagógicas que pueden utilizar para cuando se encuentren con estas situaciones o con estos niños y niñas en proceso de educación inclusiva, pero también en todas las diversidades culturales que tiene nuestro territorio. Tenemos un proyecto que es nuestro proyecto estrella que se llama Yo También Cuento. Ahorita yo les comentaba un poquito de la inclusión educativa y Yo También Cuento es un proyecto que piensa en esas infancias a las que posiblemente el Estado no puede llegar. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con niños y niñas migrantes venezolanos que no tienen acceso a la educación por algunas particularidades socioeconómicas que tiene nuestra región. Por ejemplo, los niños y las niñas que vienen con sus familias, con sus padres, con sus madres en ese proceso de migración, se encuentran en vulnerabilidad socioeconómica. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a la vivienda, no tienen acceso a la educación, y cuando los padres van a buscar ese acceso a la educación o poderlos matricular, ya las instituciones educativas están copadas porque existen en nuestros territorios hacinamientos. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el programa? Estamos haciendo procesos de enseñanza-aprendizaje a niños y niñas que por lo menos no saben escribir su nombre, que no saben sumar, dotándolos de alguna manera de habilidades para que se puedan enfrentar a la vida. Entonces, proyectos como estos, que son proyectos bastante inclusivos y que piensan en las infancias, son los proyectos con los que se van a vincular nuestros estudiantes o las personas que deseen entrar a este proceso de formación en la licenciatura en educación infantil. Un licenciado en educación o una licenciada en educación infantil puede diseñar y producir material didáctico educativo. Es decir, ¿esto para qué va a servir? Para su propio emprendimiento. El diseñar material didáctico y educativo ahora se ha vuelto una necesidad no solamente de las instituciones educativas, sino también de padres y madres que no saben posiblemente cómo fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus hijos y de sus hijas.
Un licenciado en educación infantil puede también hacer proyectos de investigación pensados en la infancia, pero que también aterricen las promociones de políticas públicas. Puede ser también asesor de políticas públicas en la primera infancia, más aún cuando nosotros tenemos una ley en primera infancia que piensa de alguna manera soportar esos procesos de desarrollo integral. También un licenciado o una licenciada en educación infantil puede crear y orientar e implementar jardines infantiles, puede crear su propio jardín infantil o puede por lo menos orientar y hacer todo el proceso de implementación en los jardines infantiles. Otro campo de acción que tendrá el graduado en licenciatura en educación infantil es que podrá realizar proyectos en educación infantil, pero sobre todo proyectos pensados en los derechos de los niños y las niñas. Y además puede ser asesor en la formulación o reformulación de las políticas públicas en la primera infancia.